Francisco Villa nació con el valor mexicano para ayudar a los pobres contra el yugo del tirano. Villa salió del Parral a defender su partido, por eso los federales lo trataban de bandido. Ya estamos aquí de regreso, estamos platicando con Amalia García. Ella, recordarán que fue, gobernadora de Zacatecas, afortunadamente que ahorita está de vacaciones, bien merecidas, porque durante 6 años no paraste, Amalia, muy ardua, ¿verdad? Esa gubernatura difícil, la primera mujer gobernadora en el estado de Zacatecas, después de tu padre, que también fue gobernador de... Él fue gobernador hace medio siglo. Hace medio siglo. Después yo, de distintos partidos. Él en el PRI, que era todavía el único partido, y yo en la izquierda. Pero una experiencia maravillosa, por lo que se puede hacer, muy fuerte, una experiencia de vida fuerte, y realmente un reto. Pero yo creo que cuando se habla de Zacatecas, no puede hablarse de Zacatecas si no se habla de la revolución. De la revolución, naturalmente, de la Absolutamente. toma de Zacatecas. ¿Tu padre era admirador de Pancho Villa? Era un admirador de los revolucionarios, sí. Era un admirador de los héroes, y eso no solo los héroes, no. Era un hombre con una gran conciencia de lo que significa el país y la historia, y algo que resulta una tradición en la casa desde siempre, yo lo recuerdo desde niña, es que si no íbamos al grito, siempre en la casa se ha tomado la decisión de que se da el grito en la propia casa con familiares, amigos, conocidos, y hay una bandera que cada año va pasando de familia en familia, y para uno es un honor tener esa bandera en su casa. Y a lo largo de decenios esa bandera ha pasado recorriendo la familia. Pero además mi padre era un hombre que se cantaba el himno nacional o se escuchaba el himno nacional y era importante que uno se pusiera de pie. Claro. Y yo creo que había una razón cuando hay esta frase, o la hemos escuchado, que dice que esos hombres parecían gigantes, esos que hicieron la independencia y los que hicieron la revolución, es que de verdad parecían gigantes. Uno piensa en Villa y cómo recorrían con sus ejércitos prácticamente todo el país. Eran campañas impresionantes. Hoy uno piensa que a caballo y por supuesto en el tren, que fue fundamental, pudieron hacer una transformación política y social que sentó las bases para lo que vino después. Recorriendo kilómetros y kilómetros, Villa llegó a comandar ejércitos de 30,000 hombres, y el caballo y el tren eran los vehículos fundamentales para moverse. Verdaderamente eran gigantes. No se puede uno explicar de otra manera. Hombres comprometidos, patriotas. Pero Villa tiene muchos aspectos así, sus clarososcuros. Sí, absolutamente, ¿no? Sí. Porque también pues era, precisamente por haber sido tan temerario, pero era muy temido. Sí. Era con la mano en la cintura, literalmente hablando, y con su pistola, mandaba a matar con cierta facilidad. Pero también mandó a construir muchas escuelas, le preocupaba mucho la educación, era obsesivo de la educación, y tenía muchas mujeres, muchos hijos, que a todos los adoptaba. Que además tal vez la revolución hizo que ese núcleo familiar que existía se deshiciera en muchos casos, porque eran miles de hombres y también miles de mujeres que dejaban su tierra, sus familias, su casa, y que estaban
en un torbellino. Y por supuesto, en algún lado, en la lectura sobre Villa, recuerdo que se decía que él asumía la guerra como una guerra armada. Pero ¿quién introduce en Villa la conciencia del significado político de cada batalla que daban? Felipe Ángeles. Es el que le da el gran estratega, ¿no? Militar. El gran estratega militar, pero también con una conciencia sobre lo que debían de ser las causas sociales, los derechos sociales, muy distintos los que estaban enarbolando Villa a los que enarbolaba Zapata. Zapata era los de las comunidades, los pueblos. En el caso de Villa era el pequeño agricultor, era el pequeño comerciante, los derechos de una clase que se sentía oprimida por aquellos grandes hacendados de Porfirio Díaz, pero que también querían, y se llamaban ellos los rancheros en el sentido de pequeño propietario de su tierra, un agricultor, y representaba en gran medida esa clase, porque la pregunta es, Villa era carismático, tenía estos claroscuros, pero ¿quiénes eran esos hombres que seguían a Villa? ¿Y por qué lo seguían? ¿Qué causa era la que estaba? Efectivamente, Villa veía la guerra como un acto de lucha armada feroz. Y al mismo tiempo, cuando termina, para él la educación era fundamental, porque él aprendió a leer y escribir ya de 20 y tantos años de edad, 25, 28 años, es cuando él aprende a leer y escribir. Pero para él era una carencia, era un faltante, un vacío, un hueco, y por eso esa sed de que hubiera escuelas para que pudieran los niños y los jóvenes aprender lo que él se tardó un cuarto de siglo en poder tener.